Continuamos con la colonización de América, las siguientes actividades que tuvieron que realizar los españoles para poder dominar estas tierras. Ya hemos visto la explotación económica y hemos visto el sistema de trabajo que se aplicó con los aborígenes en América. Bueno, lo que vamos a ver ahora son las instituciones de gobierno que se aplicaron en América por parte de los españoles. Instituciones que, como les dije al principio, no todas estaban pensadas para América. Muchas de las instituciones estas existían en España, pero se trajeron a América sin conocer la idiosincrasia de América, entonces no servían. Cuando se conquista América y hay que organizar las primeras ciudades, las personas que estuvieron a cargo, que llevan adelante el gobierno de esas ciudades, son los adelantados. Pero estos adelantados no estaban preparados políticamente, por lo tanto, después de un tiempito muy corto, empiezan a establecerse, cuando ya se fundan las ciudades, sean las superpuestas o las nuevas ciudades, empiezan a organizarse todas las instituciones. Obviamente, sin instituciones, sin este tipo de organización gubernamental, no se podía organizar la ciudad. Entonces, España organiza o determina que va a haber dos sistemas de instituciones o autoridades. Las que residen en España y desde allá deciden cosas que tienen que ver con América, y las que están radicadas en América. ¿Cuál es el problema de este sistema? Que las decisiones se toman todas en España. Se aplican en América, pero se decide en España. Y repito lo que dije antes, muchos de los funcionarios ni siquiera conocían el territorio americano. El rey de España nunca vino, entonces muchas veces las decisiones que se tomaban eran erróneas. ¿Cuáles eran las instituciones en España? El rey, que era la institución máxima en la que decidía todo y todo, absolutamente todo, tenía que pasar por sus manos. La Casa de Contratación, que tenía una función más comercial y financiera. Y el Consejo de Indias, que era algo así como el poder legislativo, es decir, que dictaba las normativas, ordenanzas o leyes que tenían que ver con América y que se llamaban leyes de Indias. Pero muchas veces esas leyes de Indias eran copias de las leyes que se aplicaban en España. ¿Estamos hasta acá? Bien. La función de cada una detallada la tienen en el libro, ¿sí? En América residían otras instituciones. Las más importantes son estas que tenemos acá, una que ustedes no tienen en el libro y que es la aduana. A ver, ¿por qué se las organizé de esta forma? Porque el rey de España decidía absolutamente todo, les dije recién, ¿sí? Y sus decisiones iban a la Casa de Contratación o al Consejo de Indias. Y del Consejo o de la Casa iban a los virreyes. ¿Se entendió? O sea, primero rey, después Casa o Consejo y después virreyes. Y del virrey derivaban las decisiones a la aduana o a la audiencia. La aduana tiene función económica financiera y la audiencia, que era algo así como una mezcla entre poder judicial y poder legislativo. Y todo lo que llegaba a la audiencia se enviaba al cabildo. Y el cabildo dependía de los gobernadores y capitanes generales, que eran lo mismo pero diferente. A ver, cumplían la misma función porque era gobernar una provincia, pero la diferencia está en que el gobernador gobernaba provincias del interior, provincias que no tuvieran límites con otros virreinatos o con territorios ajenos, territorios, por ejemplo, brasilero. Y el capitán general era el que estaba en esos territorios ajenos, en esos territorios limítrofes. ¿Por qué? Porque era un militar, entonces si esos territorios eran invadidos,
él podía organizar la defensa del territorio. En cambio, el gobernador era civil. ¿Hasta acá está entendido? Bien. Una de las características de estas instituciones es que eran centralistas. ¿Por qué? Porque el rey decidía todo, ¿sí? Si bien era una maraña importante de cuestiones y de decisiones, la decisión última la tenía el rey. A ver, ¿cómo les explico esto? Supónganse que la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ciudad de Buenos Aires, o sea que es importante, tiene un capitán general porque limita con el mar y puede ser invadida. Ocurre un problema, un delito, una persona comete un delito, ¿sí? Se roba una gallina. ¿Está? Bueno, la persona que denuncia al vecino porque le robó la gallina va a tener que hacer esa denuncia en el cabildo, porque el cabildo es el que lleva adelante la administración de la ciudad, sería el municipio, ¿sí? El cabildo le va a tomar la denuncia a ese señor y la va a presentar a la audiencia, sugiriendo que el ladrón sea encarcelado durante 6 meses. La audiencia va a leer ese expediente y van a determinar que el robo de la gallina se cometió de forma planificada. Entonces condenan al ladrón a 1 año de prisión, no a 6 meses. Ese expediente sale de la audiencia y va al capitán general, ¿sí? Porque, repito, provincia limítrofe. Si fuese en Córdoba, iría al gobernador, ¿sí? Y el capitán general determina que es un ladrón que ya lo había hecho, tiene antecedentes, por lo tanto hay que cortarle la mano. ¿Está? Pasa el expediente del capitán general al virrey y el virrey decide que hay que perdonarlo porque tiene 7 hijos y le tenía que dar de comer y por eso se robó la gallina. ¿Está? A todo esto, desde que la persona hizo la denuncia y esa denuncia pasó por cabildo, audiencia, capitán general, virrey, pasó por lo menos 1 año y medio como mínimo. De ahí, la decisión del virrey de perdonarlo tiene que ir a Europa. ¿Sí? Esto es un sistema centralista. Y como es una cuestión civil y no comercial, pasa al Consejo de Indias. El Consejo de Indias lee todos los expedientes que llegan de América, o sea que tiene 7.000 expedientes. 3 años después, el Consejo de Indias decide que hay que matar al ladrón. ¿Sí? Ese expediente pasa al rey, el rey lo lee, o sus consejeros en realidad, y el rey firma que se perdona al ladrón y no se le hace absolutamente nada porque tenía que limitar a sus hijos. La decisión del rey es la que vale. Entonces, después de 4 años, esa decisión, ese expediente, sale de la casa de gobierno donde está el rey, va al Consejo de Indias, del Consejo de Indias viene a América, es recibido por el virrey se lo pasa a la audiencia se la pasa al capitán general, el capitán general se lo pasa al cabildo, o a veces era al revés, el virrey al capitán, el capitán a la audiencia al cabildo. Y cuando llega el perdón del rey, los habitantes, o sea, el cabildo de Buenos Aires, ya le había cobrado una multa, ya lo había puesto 1 año en prisión y le había cortado una mano al ladrón. ¿Se entiende lo que es la centralización? Las decisiones llegaban 4 años después, ¿sí? Entonces, si el cabildo frente a un delito decidía, supónganse, matar al que había cometido el delito y el rey lo perdonaba, cuando llegaba el perdón, se habían pasado 4 años y lo habían matado. Esa es la consecuencia negativa que tiene esta centralización. Es como el rey tenía que decidir desde qué pasaba con un ladrón hasta
si se podía poner un kiosco, se podía establecer una plaza o se podía poner iluminación en una calle, entonces las decisiones siempre llegaban tarde, ¿sí? Yo les di un ejemplo con una cuestión civil, por eso hablamos de cabildo, audiencia. Supónganse que el conflicto que se desata en Córdoba, vamos a ir a otra provincia, es económico, ¿sí? Es una cuestión de una persona que no paga impuestos. En ese caso, la denuncia la haría el Cabildo de Córdoba, se presenta al gobernador, el gobernador la presenta a la aduana porque es económico, la aduana al virrey, de ahí sale el expediente y va a la Casa de Contratación de España y de la Casa de Contratación al rey. ¿Está? Porque es una cuestión económica, comercial, financiera. Y la decisión del rey hace el recorrido inverso. ¿Está claro esto, chicos? Espero que sí. Me encanta hablarle a una computadora que no me conteste. Bueno, este sistema había muchos más funcionarios. Acá les estoy dando las instituciones más importantes y las que más centralizaban las actividades. Todos los funcionarios que trabajaban, o sea, del rey para abajo, todos eran blancos, todos. Los únicos que podían trabajar, a ver, el secretario del cabildo, el que recibía la correspondencia cuando entraban al cabildo, tenía que ser blanco, ¿sí? De la misma forma que el concejal que estaba dentro del cabildo o los funcionarios de la aduana. Todos eran nombrados por el rey, todos venían a cumplir con ese cargo a América, muchas veces se quedaban a vivir en América y otras veces venían los 6 años o los 8 años que tenían que cumplir esta función, vivían ese tiempo acá y después se volvían a España. Era tanta la centralización de estas instituciones que una vez cada cierto tiempo se realizaban sistemas de visitas. Es decir, el rey mandaba a algunos personajes españoles que venían a América y investigaban, normalmente con entrevistas entre la gente de la clase alta, cómo era el accionar del virrey, de los gobernadores, del funcionario de la aduana, ¿sí? Si estaban actuando en forma honesta, ¿sí? Muchas veces las cosas se tapaban. El otro día yo les explicaba, en el videíto anterior, les explicaba que el virrey de Buenos Aires, por ejemplo, fue el que empezó a organizar expediciones o viajes a Colonia del Sacramento para comprar productos ingleses en forma ilegal. Todos los blancos se beneficiaban con eso, entonces nadie alcahueteó que el virrey hacía esto, ¿sí? Pero si el virrey cobraba una coima o si en el cabildo se arreglaban cuestiones para algunas personas, o sea, todo lo que era una actividad ilegal era controlado por un sistema de visitas, que eran estas personas que venían con la orden del rey e investigaban cómo estaban actuando los funcionarios. Y una vez que sabían cómo actuaban estos funcionarios, terminado su mandato se les hacía el juicio de residencia. ¿Qué significa? Que se los enjuiciaba. Se hacía un juicio y se presentaban personas que hablaban a favor o en contra de esos funcionarios. Y se determinaba si todos los años de trabajo de ese funcionario había sido honesto y legal. Si había sido honesto, podía seguir siendo nombrado en otro cargo político. Si había hecho algo en contra de las leyes o en contra del pueblo, nunca más podía volver a ser nombrado para un cargo político. ¿Se entendió? Imagínense que esto del juicio de residencia lo hiciéramos en Argentina en la actualidad. ¿Qué pasaría? Ajá, qué buena pregunta, ¿no? Lo que me olvidé de explicarles es que la aduana era una institución que existía en todas las ciudades,
y estaba encargada de imponer impuestos, de cobrar impuestos y de revisar la mercadería que se vendía en las ferias y en las ciudades donde había puertos, recibía las mercaderías y cobraba los aranceles aduaneros correspondientes. Esto se los explico porque la aduana no es una institución que tengan en el libro. Bueno, la sociedad en América, la sociedad americana era muy estratificada, es decir, había muchas clases sociales y era esa estratificación o división era muy cerrada, muy rígida. Era muy raro poder pasar de una clase a la otra, ¿sí? Sobre todo porque la diferencia entre una clase y otra no tenía que ver con bienes o con actividades, sino con la raza. Entonces uno si nace negro va a ser negro toda la vida. Es imposible cambiar de raza social. Sí podía pasar que alguien por casamiento bajara de clase social, pero no que subiera. Esto implica que había muchos escalones sociales, o sea, si tuviésemos que hacer el triangulito que implica las clases sociales, tendríamos que hacer muchos espacios o muchas clases diferentes, cada una de ellas con poco porcentaje de población, por más que los mestizos ocupan la mayor parte, dentro de los mestizos también hay diferencias. La jerarquía o los privilegios los tenía todos la clase blanca, ¿sí? Ser blanco era ser privilegiado. No importaba si el blanco estaba muerto de hambre, ¿sí? Si no tenía ningún bien personal, si no era dueño de nada. Lo que importaba era que era blanco. Entonces muchos blancos que en Europa no tenían nada en cuanto a bienes, no tenían riquezas, se venían a vivir a América y vivían en América muy bien porque eran blancos, pero no porque fuesen ricos. ¿Qué podían hacer? Cualquier cosa, ¿sí? Podían ser comerciantes, podían ser políticos, podían portar armas, nunca les pasaba nada, todas las leyes estaban siempre a su favor, o sea, si un español mataba a un indio o mataba a un negro, no le ocurría nada porque era justamente blanco. Y dentro de los blancos hay dos grupos. El grupo más importante son los blancos españoles, los que vinieron de España y se radicaron en América. Y el resto de los europeos eran importantes porque eran blancos, pero estaban debajo de la escala social, ¿sí? Un francés, un inglés eran un poquito menos importantes que un español. Una forma fácil de graficarlo eran las iglesias. En las iglesias, los bancos que estaban bien cerca del altar eran bancos con respaldo, tapizados, normalmente en terciopelo, y cada banco tenía una placa con el nombre de la familia que la tenía que ocupar, que eran estas familias blancas. Entonces, los primeros bancos eran siempre para los españoles y después seguían los ingleses, franceses, alemanes y todos los demás. Después de este grupo de blancos venían los criollos. Los criollos eran un grupo muy reducido y que van a ser muy importantes a partir del siglo XIX, a partir de 1810, 1806 en realidad, porque son los verdaderos americanos y ellos se consideran americanos. Son los que tienen papá o mamá españoles, ambos, pero que los hijos nacieron acá. Entonces estos criollos no van a querer ser parte de España y van a buscar la independencia, porque si bien sus padres son españoles, ellos no. Y el otro grupo de los criollos es el grupo que tiene padre español y madre india, ¿sí? Que eran bastantes también. En este caso, normalmente tienen el apellido del padre, un apellido español, pero un nombre aborigen, ¿sí? Nahuel González. Uno muy famoso, que lo van a ver después con Rubén, es el Inca Garcilaso de la Vega. Su nombre era Inca y su apellido Garcilaso de la Vega. Estos criollos tenían muchos privilegios porque, como heredaban las posesiones de sus padres, podían ser comerciantes o terratenientes,
podían tener un negocio, podían ser exportadores, podían comprar esclavos, pero lo único que no podían hacer y que ellos querían hacer era formar parte de la política del país, ¿sí? No podían tener cargos políticos. Se los expliqué recién cuando les dije que todos los funcionarios de las instituciones americanas eran blancos. Debajo de los criollos estaba el grupo de los indígenas que vivían en la ciudad, los indígenas que tenían alguna actividad, como por ejemplo la venta ambulante, o que fabricaban algún producto como la vajilla de cerámica o la cestería, que se le vendía a la gente de la clase alta, a los blancos. Estos indígenas, acuérdense de la plaza, ¿sí? Separados, bien lejos de la plaza, vivían en casas habitación, o sea, casas muy, muy pequeñas, muy chiquitas, y socialmente, si yo sigo con la iglesia, los criollos estarían detrás de los blancos, sentados en bancos, con respaldo pero sin tapizar. Y los indígenas tendrían bancos como los que ustedes tienen en el comedor de la escuela, ¿sí? Un banco común, sin respaldo, sin nada. Después están los mestizos, que se sentaban en esos mismos bancos. Mestizo significa mezcla, entonces los criollos son un tipo de mestizos también. El mestizo propiamente dicho, para que no se mezcle con el criollo, es el hijo de un indio y una blanca. Si es al revés, si es india y blanco, es criollo, ¿sí? O sea, papá, blanco, mamá, india, criollo. Al revés, papá, indio, mamá, blanca, es mestizo. El mulato es la mezcla de blanco y negro, y acá no importa si la madre es negra o si la madre es blanca y el padre es negro. ¿Sí? Es indistinto. Es el que yo le digo que es café con leche, porque normalmente el mulato es físicamente muy lindo porque tiene las características de ambas razas. Entonces tiene un físico muy lindo porque es el físico del negro, y muchas veces tiene la piel mucho más blanca y tiene ojos claros. Y el sambo, que es el grupo menos, con menos porcentaje de población, el grupo más chico, es la mezcla de negros e indios. Y justamente es el grupo más chico porque los negros e indios no se llevaban bien, a pesar de que vivían en las mismas condiciones y que sufrían los mismos problemas frente al blanco, pero entre ellos no tenían muy buena relación. Y la clase inferior a todas es la clase de los negros, que eran esclavos, que normalmente los ponemos fuera de la sociedad porque eran consideradas, como les dije ayer, simplemente cosas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, bueno, los mestizos iban a la iglesia, ¿sí? Se sentaban, se quedaban atrás de todos parados, y los negros esclavos ni siquiera tenían el privilegio de ir a las iglesias. ¿Se entendió? Blancos, después criollos, indígenas, mestizos o mezclas, y después los pobres negros. Los indios en la colonización no fueron bien tratados por los españoles, pero cuando vimos la conquista, vimos que este proceso fue realizado con la espada y con la cruz. Y en Argentina esto también se aplicó. En el norte, en el noreste, en realidad, en la provincia de Misiones, los que llegaron a realizar la exploración de la provincia, de lo que hoy es la provincia, fueron los jesuitas. Los jesuitas son uno de los grupos preparados por la Iglesia Católica para ser curas. Surgieron en el Concilio de Trento, que ya hemos visto, y una de las características de los jesuitas es que respetan las tres promesas que realizan cuando toman el cargo de curas, que son la promesa de obediencia al Papa, de castidad
y de pobreza, ¿sí? Entonces, cuando llegan estos jesuitas a la zona de Misiones, aplican esas tres obligaciones que tienen y van a obedecer al Papa en lugar de obedecer al rey de España. Y además actúan en forma totalmente pacífica y amorosa con los aborígenes. Y eso es lo que distingue la colonización de esta zona con la del resto del país. Lo que hacen en la zona esta, por eso se llama la provincia Misiones, es formar misiones y reducciones, que son pueblos en donde viven aborígenes con los curas, con los jesuitas. Pero los aborígenes que forman parte de estas reducciones o misiones lo hacen en forma voluntaria, ¿sí? Los jesuitas tratan muy, muy bien a todos los aborígenes que forman parte de ambas. Las reducciones eran los espacios, lugares o ciudades en donde había indios que eran más renegados, más malos y más difícil de controlar. Perdón, las reducciones son las que los indios eran más buenos y las misiones donde los indios eran más difíciles de controlar. ¿Sí? Repito, misiones difíciles de controlar, reducciones más benévolos, ¿sí? Eran los indios más buenos. Esas reducciones tenían una organización como la ven en la imagen. ¿Sí? Tienen una entrada, acá en el circulito de abajo tienen la entrada de la misión de San Ignacio, que es la que se conserva mayormente en pie, ¿sí? Está bastante destruida, pero se puede visitar y se puede ver mucho de lo que ha quedado, es la que en mejores condiciones quedó. Y lo que tienen en la organización es, en el centro tienen la plaza, que era el lugar donde se hacían todas las fiestas y se debatía y se organizaba la vida. Tenían la casa de las mujeres, la casa de los sacerdotes, la casa de los hombres solteros, tenían un lugar de organización que era el cabildo. Bueno, fíjense que tienen todas las instituciones de una ciudad en este lugar que ocupa más o menos 3 manzanas de la actualidad, o sea, 300 metros, no es un lugar demasiado grande. En el aula, por ejemplo, en la escuela donde los aborígenes iban en forma voluntaria, tenían dibujos en el piso que iban desde el más simple hasta el más complejo. Y eso significaba que el aborigen cuando entraba a la escuela tenía que ir al dibujo más simple y a medida que aprendía cuestiones del catolicismo y de la vida en esta nueva sociedad que eran las misiones jesuitas, iba avanzando e iba entrando a las aulas donde los dibujos eran más complicados. Los que no querían asistir a la iglesia podían desarrollar sus actividades manuales, ¿sí? Si tenían alguna actividad que sabían hacer, la podían desarrollar acá. Entonces, en las misiones había desde escultores, pintores, albañiles, arquitectos, o sea, todas las actividades que existían las realizaban los aborígenes en estas misiones y reducciones. Y hacían muchísimas actividades que tenían que ver con lo económico, es decir, tenían ganadería, tenían agricultura, descubrieron que hay zonas de piedras semipreciosas que hoy se explotan como las minas de Wanda en Misiones. Entonces extraían las piedras semipreciosas y todo lo que producían, cestería, tejidos, bueno, todo lo que se les puede ocurrir que producían acá, lo enviaban a Europa, pero en vez de enviárselo al rey, que es lo que deberían haber hecho los jesuitas, se lo enviaban al Papa, porque ellos respondían al Papa, ¿sí? Entonces, por eso tuvieron muchos encuentros bélicos con los españoles que les exigían la entrega de las riquezas y los jesuitas no se la querían entregar al rey. Finalmente los jesuitas fueron expulsados en 1800, fueron expulsados del virreinato
y las misiones estas fueron abandonadas. Los indios volvieron a la vida en sus propias comunidades, los que quedaron vivos, porque hubo una guerra bastante importante, y muchos de ellos que ya estaban, entre comillas, civilizados, ya habían aprendido la vida del blanco, empezaron a vivir en las ciudades con los blancos. Bueno, si van en algún momento a Misiones y tienen la posibilidad de recorrer lo que fue la misión de Santa Ana o la misión de San Ignacio, van a encontrarse con una organización similar a esta y con los restos de una vida muy bien organizada. Así como los españoles impusieron sistemas de trabajo, sistemas económicos, sistemas políticos, también obviamente impusieron un sistema artístico o cultural diferente al que realizaban los españoles, los aborígenes. El arte colonial, que se llama de esa forma, es la unión de características del arte europeo más el arte americano. Es decir, vamos a encontrar cosas, por ejemplo, la estructura de una iglesia que es europea, sí que es del Renacimiento, por ejemplo, pero decorada con, en vez de decorarla con hojas de acanto, que eran las que se conocían en Europa, estaba decorada con hojas de parra porque era el árbol que los aborígenes conocían en América, ¿sí? El arte americano, como estaba hecho por los artistas americanos, les dije recién que en las misiones, por ejemplo, había pintores, escultores, arquitectos y todo tipo de artistas, lo hacían con el modelo europeo, pero le ponían su impronta, entonces es muy colorido porque el aborigen hacía cosas coloridas, mientras que los europeos son más sobrios, utilizaban más los tonos marrones y fundamentalmente el oro como elemento decorativo. Todo el arte que se va a aplicar en América tiene un carácter religioso, o sea, el que le enseña al aborigen a trabajar la madera o a pintar o a desarrollar su arte son los religiosos, ¿sí? Si bien algunos arquitectos y algunos pintores europeos vinieron y ayudaron o le dieron clases, entre comillas, a los aborígenes, los que seguían el ritmo y los que lo controlaban eran los curas y los jesuitas. Entonces, obviamente, todo lo que era el arte tenía este carácter religioso. En cuanto a arquitectura, lo que más se destaca del estilo colonial es la construcción de las iglesias, ¿sí? De muchas iglesias de América, desde México hasta Buenos Aires, y las instituciones como por ejemplo los cabildos. O sea, si ustedes miran el Cabildo de Buenos Aires, el de Córdoba, el de Tucumán, el de Santiago del Estero, tienen todos más o menos la misma fachada. ¿Por qué? Porque hacían un modelo, aprendían a hacer eso y eso es lo que repetían en distintos lugares del continente americano. Las iglesias tanto en el exterior como en el interior están muy, muy decoradas con esculturas y ahí es donde más se nota el sincretismo. El sincretismo es la mezcla de lo autóctono con lo europeo, ¿sí? ¿En qué se nota? Por ejemplo, en la cara de las vírgenes, ¿sí? La Virgen de Guadalupe es un modelo perfecto de sincretismo religioso, porque es la Virgen María, pero con características faciales, o sea, con la cara de aborigen, con elementos en su ropa que son muy llamativos porque son bien mexicanos, bien con mucho color, cosa que para el europeo una virgen tenía que tener el manto celeste, la ropa celeste y blanca y nada más. Bueno, la Virgen de Guadalupe es todo lo contrario, es bien colorida. Lo mismo pasa con toda la escultura que decora las distintas iglesias que se hacían en América. Los hombres que estaban representados con muchísima ropa en Europa,
Acá el indio andaba con la menor cantidad posible de ropa, entonces representaban las estatuas semidesnudas o simplemente con un taparrabo o con alguna túnica que los curas les obligaban a hacer, ¿sí? Si no los hacían desnudos, porque es lo que ellos veían. Y en la flora y la fauna era la flora y la fauna típicas de América. O sea, lo que les dije recién, no iban a tallar una hoja de acanto cuando no saben cómo diablos es una hoja de acanto. Entonces, ¿qué hacían? Una hoja de parra. Es parecida al acanto, ¿sí? Pero es nuestra, es bien, bien autóctona. Todo lo que es la pintura es bastante rústica, ¿sí? Utilizaban mucho las manos para pintar y utilizaban pigmentos naturales, cosa que en Europa no se utilizaba. En Europa se utilizaban las pinturas ya producidas, ¿sí? Las pinturas que serían para nosotros industriales, digamos. Bueno, con esto concluimos el tema. Espero que hayan entendido todo. Y si no entendieron, saben que yo estoy de este lado y que me pueden mandar mensajes, preguntas y que yo se las voy a contestar. Chao, chao.